El Lazarillo de Tormes. Lázaro, hijo de un molinero llamado Tomé González, nació en una aldea de Salamanca por la que pasaba el río Tormes. El padre de Lázaro murió en una expedición a África, en la batalla de Gelbes. Entonces su madre, Antona Pérez, dejó el molino y se marchó a la ciudad a trabajar de cocinera y lavandera. Allí conoció a un cuidador de caballos, el negro Zaide, con quien tuvo otro hijo. Zaide tenía que robar comida, leña y mantas en la casa de su amo para poder mantener a Antona y los dos niños. Un día, el amo descubrió a Zaide robando, por lo que lo azotaron y lo encarcelaron. Antona y los niños nunca más volvieron a saber de él. Para poder dar de comer a sus hijos, la mujer entró a trabajar en una posada de la ciudad. Un día llegó a la posada un ciego que buscaba a alguien que le sirviera de guía. Antona pensó que Lázaro podía hacer bien ese trabajo, y así se lo dijo al ciego. Le puso una condición, que cuidara bien del chico porque era huérfano y necesitaba cariño. Trataré a Lázaro como a mi propio hijo, aseguró el ciego. Así, Lázaro comenzó a trabajar a su servicio. El ciego se ganaba la vida rezando oraciones y pidiendo limosna. Como no le daba mucho en Salamanca, decidió irse a otro lugar. Sé bueno, Lázaro, le aconsejó Antona, emocionada a su hijo. Me he preocupado por ti y al final te he encontrado un amo, y a partir de hoy tendrás que cuidarte tú solo. Lázaro y su madre se despidieron fundiéndose en un abrazo. La mujer no podía sospechar la clase de amo que aquel ciego sería para su hijo. En el puente por el que se salía de la ciudad había una estatua de piedra en forma de toro. El ciego le dijo a Lázaro: acerca tu cabeza a la de ese animal y oirás un ruido sorprendente en su interior. Cuando el chico pegó la oreja al toro de piedra, el ciego le empujó la cabeza con fuerza y Lázaro se dio un golpe tremendo. Veo que tienes mucho que aprender todavía, porque para guiar a un ciego hay que ser más listo que el diablo, aseguró el hombre entre carcajadas. Y vaya si se avivó Lázaro. El ciego era muy avaro. Todo lo que le daban se lo guardaba en un saco y lo cerraba a conciencia. Al muchacho solamente le daba unas migajas de pan, así que para no morir de hambre, Lázaro descosía el saco por un costado mientras el ciego dormía y sacaba comida, monedas y lo que necesitaba. El ciego mataba de hambre a Lázaro y además tampoco lo dejaba beber de su vino. El chico inventaba toda clase de trucos para llegar al líquido del jarro sin que su amo se enterara. Cuando el ciego se dio cuenta de que el vino desaparecía, se colocó el jarro entre las piernas. A Lázaro se le ocurrió hacer un agujero en el fondo del jarro y taparlo con un poco de cera. A la hora de comer, con la excusa de que tenía frío, se colocaba entre las piernas de su amo para calentarse junto al fuego. Entonces la cera del jarro se derretía y Lázaro se bebía el vino que salía por el agujero del fondo. El ciego descubrió el engaño, pero no dijo nada. Otro día, cuando Lázaro se volvió a colocar entre sus piernas, el ciego lo golpeó con el jarro en la cabeza con tal fuerza que además de la conciencia el chico perdió una buena parte de los dientes. Después del episodio con el jarro de vino, Lázaro empezó a aborrecer a aquel hombre avaro y egoísta. El joven no dejaba de inventarse estrategias para burlar la vigilancia del ciego. Lázaro, pon este trozo de longaniza a asar y ve a comprar vino con esta moneda, le ordenó un día el ciego al muchacho. Lázaro, que se moría de hambre, puso al fuego un nabo que encontró por allí y se llevó la longaniza para comérsela. Cuando Lázaro volvió con el vino, el ciego ya había metido entre el pan y pan el nabo y le dio un mordisco. —¿Pero qué es esto? —gritó el ciego.
¿Querías engañarme? No, no, amo, dijo Lázaro asustado. El ciego acercó la nariz a la boca del chico. Como aún olía a longaniza, se enfureció y comenzó a golpear al muchacho. En vista de lo mal que lo trataba, Lázaro decidió dejar de servir al ciego. Una tarde de lluvia salieron a pedir limosna. Como la lluvia no cesaba y no le daban nada, el ciego decidió volver a la posada. Para llegar tenía que cruzar un arroyo. Baja mucha agua, amo. Cruzaremos por un lugar más seguro, dijo Lázaro. Entonces llevó al ciego frente a un poste de piedra que había en mitad de la plaza y le dijo que ese era el mejor sitio para cruzar el arroyo. Salte todo lo lejos que pueda, amo, gritó el muchacho. El ciego tomó carrera, saltó con fuerza y estrelló su cara contra el poste de piedra. Vaya, amo, ¿cómo pudo oler la longaniza y no ha olido el poste?, se burló Lázaro. Entonces echó a correr mientras el ciego se quedaba tirado en un charco. Lázaro estaba pidiendo limosna cuando se le acercó un cura. Si sabes ayudar en misa, podrías trabajar a mi servicio, le dijo al muchacho. Pronto descubrió que su nuevo amo era todavía más avaro que el ciego. En un baúl con llave guardaba toda la comida que la gente le regalaba. Pero mientras él se servía buenos platos de carne, a Lázaro solamente le daba las migajas. Necesito una llave del baúl o me moriré de hambre, pensó Lázaro. Al final consiguió la llave, de manera que cada noche abría el arcón y tomaba un trozo de pan. Pero el cura se dio cuenta de que faltaba comida. Los que se comen el pan deben ser los ratones, le dijo Lázaro al cura. Sin embargo, un día el cura descubrió el engaño y golpeó al muchacho. Cuando Lázaro se recuperó de sus heridas, se fue a Toledo, donde vivió de la caridad mientras buscaba un amo a quien servir. Un día se le acercó un escudero y le dijo: «Necesito a un joven que me ayude». «¿Tú buscas amo?» «Así es, señor», respondió el muchacho. Lázaro entró a servir a su tercer amo, un hombre elegante y bien peinado. Pasaron la mañana recorriendo la ciudad y al mediodía se fueron a casa del escudero. «Mi amo no ha comprado comida. Seguramente será porque tiene suficiente en casa», pensó Lázaro. Se equivocaba, porque en la casa solo había un colchón y un banco de piedra, y nada que llevarse a la boca. Algunos vecinos sentían compasión del chico y le daban algo de comida, y él la compartía con su amo. «Lázaro, haz la cama y ve al río con el jarro a recoger agua», le decía el escudero antes de ir a misa todas las mañanas. Entonces Lázaro iba pidiendo pan por las casas. De cuando en cuando conseguía algo de carne que las vendedoras del mercado le daban. Luego iba a buscar agua al río como le había mandado su amo. Lázaro pensaba que el escudero era un buen hombre, aunque un poco presumido y vanidoso. «Esta casa es triste y sombría», solía decir el escudero al muchacho. «Ojalá pudiera entrar al servicio de un gran señor». Un día, 2 hombres llamaron a la puerta y reclamaron el pago del alquiler de la casa. «Vuelvan esta tarde», les pidió el escudero. Luego salió como era su costumbre, pero esa vez el escudero no regresó. Tras la huida del escudero, las vecinas volvieron a ayudar a Lázaro. Después empezó a servir a un bulero, un hombre que inventaba todo tipo de mentiras para vender bulas papales, documentos de la iglesia. Cuando llegaba a un pueblo, el bulero se ganaba la confianza del cura haciéndole regalos de poco valor. El cura convocaba a la gente del pueblo en la iglesia, luego un cómplice del bulero entraba en acción y fingía sufrir ataques o desmayos. «Calma, yo ayudaré a este pobre hombre», decía el bulero. Entonces colocaba una bula sobre la cabeza de su cómplice y así lo curaba. Todos creían en el milagro, y uno tras otro compraban los falsos documentos al bulero, que repartía las ganancias con su cómplice. Aunque
Con este amo no pasaba tanta hambre. Lázaro lo dejó porque corría muchos peligros a su lado y estuvo a punto de que lo atraparan. Varios amos siguieron al bulero, hasta que por fin Lázaro comenzó a servir a un capellán. «Toma este asno y estos cántaros llenos y vende el agua en la ciudad», le dijo el hombre al muchacho. Durante todo el día, Lázaro recorría la ciudad vendiendo agua y después entregaba a su amo una determinada cantidad de monedas. El dinero que ganaba por encima de esa cantidad podía quedárselo. Así que 4 años después reunió suficientes monedas para comprarse sus primeras ropas. Cansado de ese trabajo, se convirtió en ayudante de un alguacil, pero también corría muchos peligros, así es que decidió buscarse otro empleo. Al fin consiguió el puesto de pregonero de Toledo, un buen trabajo para aquella época. Su trabajo consistía en ir contando las noticias por toda la ciudad, porque la gente no tenía otro modo de enterarse de las novedades. Lázaro anunciaba en sus pregones toda clase de productos para vender, comprar o intercambiar. Uno de sus clientes, el arcipreste de San Salvador, le propuso a Lázaro que se hiciera novio de su criada. Poco tiempo después, Lázaro y la joven se casaron. El arcipreste alquiló para ellos una pequeña casa próxima a la suya y la llenaba con regalos para la pareja. La gente del pueblo empezó a rumorear por qué la muchacha seguía limpiando y cocinando en casa del arcipreste. «Lázaro, no debes hacer caso a los rumores», le aconsejó el arcipreste. «Lo que digan de mi mujer no me importa», respondió Lázaro. «Yo no solamente confío en ella, sino que es lo que más quiero en este mundo». Al ver que Lázaro no permitía que hablaran mal de su mujer, la gente dejó de murmurar sobre ellos y Lázaro y su familia vivieron felices y en paz.